comunicación va a estar dirigida hacia las mujeres. Así que no te afanes, bienvenidos. Y bueno, les estaba preguntando cómo les fue esta semana con el reto de la ley del tope. ¿Pudieron trabajar en algunos topes de su liderazgo? Y acá quiero decirte algo, y es que la idea con este entrenamiento no es que tú te quedes simplemente con información, sino que tú puedas empezar a tomar acción, que empieces a trabajar con esto si realmente tu propósito es transformar tu liderazgo tanto personal como laboral y la comunicación con tu equipo de trabajo. Entonces necesitamos llevarlo a la acción. ¿Listo? Cuéntame y me puedes dejar acá, me puedes escribir si hay algún tope de liderazgo en el que empezaste a trabajar en este tiempo. Por eso este entrenamiento se da cada 15 días para que tú tengas este espacio de poder trabajar en tu liderazgo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de otra ley. Hablamos en nuestra primera clase de la ley del tope. El reto es subir nuestro tope de liderazgo. Recuerdan que acá abajo vemos nuestro potencial de negocio, de empresa, lo que tú haces, y este es nuestro tope de liderazgo. Tu potencial de empresa no va a subir más de lo que tu tope de liderazgo lo permita. Entonces, digamos que eso es en resumido lo que habla esta ley, y necesitamos empezar a trabajar en nuestro tope de liderazgo y empezar a subir ese tope. Ahora, hoy vamos a hablar de otra ley que me parece también que es muy importante, y acá quiero aclararte por qué voy a hablar de estas leyes, de dónde salen estas leyes. Estas leyes de liderazgo estaban basadas en las 21 leyes de liderazgo de John Maxwell. Como algunos de ustedes conocen, yo me certifiqué con la escuela de John Maxwell y estoy autorizada para poder compartir contigo este material. Así que, bueno, también vas a tener tú la oportunidad de recibirlo. Yo dejé guardada una clase que fue la de la ley del tope, pero de aquí en adelante las clases no van a quedar guardadas sino por un tiempo en mi canal de YouTube. Aproximadamente, yo creo que ya el lunes se retira, para que tú de pronto, si algún miércoles no puedes entrar, puedas revisarla en ese transcurso de tiempo, y luego va a ser retirada. Así que no desaproveches la oportunidad para aprender, y más que la persona que habla de estas leyes es un líder de influencia, como lo es John Maxwell, influencia a nivel mundial. Entonces, bueno, hoy vamos a entrar en esta ley, la segunda ley de liderazgo, que es la ley de la influencia. Y ahí en donde estás, sí me gustaría también conocer un poco, que si tú sabes algo de esta ley, o qué es para ti este tema de la influencia, cómo tú podrías definirlo, y si tienes alguna idea lo puedes escribir acá. La idea también es que podamos interactuar, que podamos compartir. Yo siempre digo que el conocimiento es en doble vía, entonces hay mucho que yo voy a poder compartir contigo, voy a poder compartir también conocimiento de valor, pero sé que tú también puedes aportarme mucho más. Y la idea es que, dije conocimiento, pero la idea es que no se quede solamente en conocimiento, sino que lo llevemos a la acción. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenidos, ya se han conectado muchos más. Empezamos un poquito tarde por un tema técnico que tuve, pero bueno, vamos a arrancar. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la influencia? Prácticamente esta ley dice que el liderazgo es influencia, nada menos y nada más. Si tú pretendes liderar, si queremos liderar a las personas en nuestras empresas, nuestros equipos de trabajo, es importante que haya influencia. Si tú no puedes influenciar, no puedes liderar
a tu gente. Entonces, no necesariamente porque tú tengas un título, y creo que esto ya lo habíamos hablado, el título simplemente te da el título de líder, pero no quiere decir que tú tengas influencia sobre las personas o que tengas seguidores. ¿Listo? Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto, la verdadera medida de nuestro liderazgo va a ser la influencia. Entonces, en esta ley, hoy lo que vamos a aprender es a empezar a promover nuestra influencia, empezar a trabajar en ella y también identificar qué errores estamos cometiendo. Vamos a hablar de algunos mitos de liderazgo y que hacen que nuestra influencia también se vea, pues se detenga, que no haya ese fluir también con las personas, esa conexión. Entonces vamos a hablar de algunos mitos, vamos también a hablar de factores que son importantes a la hora de influir, de tener influencia con las personas, de promover nuestra comunicación también. Entonces entiendo y te he hablado de mi programa Mujer Transforma, en donde trabajamos temas específicos también de comunicación, pero acá es importante que tú puedas identificar estas leyes que hacen parte de nuestro liderazgo y empezar a eliminar también mitos y cosas que no son ciertas o que hemos venido creyendo, que me pasó a mí. Y he venido también trabajando en esto. Entonces, listo. Acá quiero también que pienses, como vamos a hablar de la ley de la influencia, piensa en una persona que para ti es influencia, una persona que influencia positivamente en tu vida. Y acá si me puedes compartir, me gustaría escucharte quién es esa persona que tú dices es una persona que tiene influencia sobre mi vida. Entonces cuéntame ahí, quiero que pienses un poco en esto, pero que me digas también por qué esta persona es influencia para ti. ¿Listo? Y voy a escribirle acá a la gente de YouTube que vaya a Instagram mientras tú piensas en esta persona y por qué es influencia para ti. Bueno, acá Edith dice, mis jefes, tus jefes son influencia para ti. Y podrías decirme por qué esta persona es influencia para ti. Ya vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar realmente cómo es ese tipo de influencia y si realmente está influenciando. Listo. Bueno, jefe, Camila dice también jefe. Y Edwin dice, ¿por qué es autoridad para mí? Ok, bueno, ¿por qué es autoridad para ti? Tú dices que es una persona que tiene influencia sobre tu vida. Listo, bueno, vamos a hablar. La vez pasada hablamos de algunos hombres líderes. Hoy vamos a hablar de mujeres. Y hoy voy a hablar de una mujer que tuvo mucha influencia, tenía una cantidad de influencia en su tiempo. Entonces, bueno, esta mujer provenía de una familia adinerada en su época, una mujer que decidió entregar su vida a Dios y a las personas, al servicio de la comunidad, al servicio del otro. Entonces no sé si sabes de quién ya estoy hablando y bueno, si lo sabes, pónmelo acá. Acá dice Camila, por su posición de autoridad, conocimiento en el rol. Listo, ahorita ustedes con esto que me están diciendo vamos a poder entender un poco si has estado viviendo en el mito o si realmente estas personas sí son influencia para ti. ¿Por qué más? ¿Por qué más dicen ustedes que esas personas son influencia para ustedes? Entonces unos dicen que porque es autoridad, por la posición que tienen de autoridad y el conocimiento de rol. Esto para ti es una persona que ejerce influencia. Entonces, bueno, esta mujer que les estoy hablando es la Madre Teresa de Calcuta. Ella en su época
tuvo mucha influencia, fue una mujer que movió masas, que movió personas alrededor del mundo y fue una persona capaz de levantar una organización que no cualquiera puede levantar y si tú quieres, bueno, informarte un poco más acerca de esta información, también de esta organización, perdón, lo puedes buscar, pero bueno, vamos a hablar así como para entender lo que es la ley de la influencia. Esta mujer logró establecer esta organización y en esta organización participaban alrededor de 4.000 miembros, sin contar a los voluntarios, que trabajaban con ella y estaban dentro de esta organización. Resulta que dentro de la historia se cuenta que un día la Madre Teresa de Calcuta tuvo un discurso, un día que era como que se celebraba el Día Nacional de la Oración y ella estuvo allí presente y ella era la oradora y resulta que en ese momento estaba presente personas de mucha influencia también, bueno, estaban presidentes, personas también dentro de otras religiones, entonces habían católicos, cristianos, judíos, muchas personas ella podía reunir en un solo espacio para escucharla, querían escucharla y esta mujer ese día hizo, en medio de su discurso, bueno, habló de Dios, habló del amor, de la familia, pero hubo un momento en donde ella habló algo acerca del aborto y ella dice que el aborto, en ese momento ella dijo, el aborto es una de las armas más destructivas y que puede, una de las armas más destructivas para la paz. Entonces, bueno, y ahí siguió su discurso y les explicó el porqué de esto que ella estaba diciendo. Y a medida que ella hablaba, luego hizo una pausa y dice que todo el mundo estuvo en silencio, nadie decía nada. Pero de un momento a otro las personas empezaron a aplaudir. Por supuesto hubo gente que no aplaudió, simplemente se quedó callada, entre esos el presidente Clinton, su esposa, el vicepresidente y la esposa de él también se quedaron en silencio, no hicieron nada, pero la gente a su alrededor la aplaudía. Sin embargo, a ella esto no le importó, ella simplemente seguía y siguió con su discurso. A nuestros días no cualquier persona podría pararse enfrente de esta población y hablar de un tema como este porque posiblemente va a ser abucheado, no sé, criticado. Ese día no pasó nada, ¿por qué? Porque esta mujer movía tanta influencia, personas que creían en lo que ella hacía, conectaban con su esencia, conectaban con todo, incluso con la organización y con todo lo que ella movía a nivel mundial. Entonces no sucedió nada y hablamos de esto y de la historia de esta mujer para entender un poco también esta ley. ¿Por qué? Porque si tú no tienes influencia no puedes mover personas, si no tenemos influencia no hay seguidores, la gente no te va a seguir, así que no es una cuestión tampoco de posición. ¿Listo? Entonces, bueno, esto en cuanto a esta mujer. Ahora, les estaba hablando que hay algunos mitos, existen algunos mitos dentro del liderazgo y que son confundidos con liderazgo y aún las personas los siguen confundiendo. A mí también me pasó y me ha pasado todavía, sigo trabajando en algunos mitos, en entender en qué momento estoy dentro de ese mito y estoy actuando de esa manera y no estoy siendo una líder efectiva. Entonces vamos a ver algunos de estos mitos y bueno, si tú tienes ahí papel, lápiz que los puedas anotar, anótalos, toma nota, pero llévalo a tu vida, llévalo a lo que tú estás trabajando hoy en tu liderazgo. Cada cosa, porque al final también te vas a llevar un reto para estos 15 días. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con el primero de ellos. Entonces ya listaste ahí tu papel y lápiz. Bueno, entonces vamos con el primer mito y es cómo se le llama al mito, ¿listo? Para que lo tengas presente, es cómo se ha llamado a este mito. Y el primer mito es:
confundir liderazgo con administración. Entonces ya sabemos que el liderazgo el liderazgo es la verdadera medida de la influencia, en donde tú influencias en las personas y estas personas se van a convertir en seguidores. Digamos que esto en resumida. Y ahora, ¿qué sería la administración y por qué se ha confundido con administración? La persona que cree que es un líder pero realmente está administrando es cuando está enfocada más en el sistema, en los procesos, procesos de mantenimiento, el paso 1, 2, 3 para seguir, para caminar en ese proceso. Ellos tienen esa facilidad, el administrador, pero no quiere decir que sean líderes. ¿Y cómo se pone a prueba si tú eres un administrador o si eres un líder? Bueno, esto se pone a prueba porque, ¿qué nos dice Dianita acá? Muy bueno, diferencia liderazgo y administración. Sí, exactamente. Sí es importante porque yo creo que y muchos hemos caminado también ahí, pero ya llega un momento en donde si tú quieres trabajar con tu equipo, si tú quieres empezar a entender qué pasa con tu gente, si tú quieres que tu organización crezca, si tú quieres trabajar incluso en tu liderazgo personal, es importante que tengas esta diferencia. Entonces, al administrador, para hacer la prueba es que tú le digas al administrador que genere cambios positivos. Posiblemente va a ser muy difícil para el administrador generar cambios. ¿Por qué? Porque el administrador no se mueve ahí. El administrador puede mantener un rumbo, pero que lo saque de ese rumbo es difícil. Ahí se necesita influencia. Si ese administrador tiene influencia y puede movilizar y puede generar esos cambios y puede mover a las personas, es un líder. Bueno, esto no solamente lo determina, vamos a ver más cosas, pero es para que tú te vayas haciendo también una idea si tú tiendes a ser más un administrador y no un líder. Entonces decimos, no, pues chévere porque sigue un rumbo, es un líder. No necesariamente. Los administradores pueden seguir ese rumbo dentro de la organización, pero en el momento que se presentan cambios fuertes, incluso analízate en estos cambios. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué cosas has hecho frente a los cambios? Si fue fácil para ti o definitivamente ese cambio ha tenido una transición muy fuerte. Entonces el líder está más preparado para esto. Si todavía te mueves dentro de la administración, va a ser muy difícil. ¿Listo? Ese es el mito número 1 y ahí puedes escribir si te mueves ahí, si en algunas... no sé, en algunas áreas tiendes a moverte ahí, entonces por favor escríbelo acá para que también podamos conocerlo. Listo, hay otro mito y es el mito del empresario. Entonces, bueno, con esto aclaramos que no estamos diciendo que un administrador, un empresario no puedan ser líderes, no, estamos hablando que se confunde, se confunde la administración con el liderazgo y las personas creen que por el hecho de que tú seas un administrador, manejes un sistema, eres un líder, no necesariamente, no puede no tener la capacidad de dirigir personas o la influencia para dirigir personas. Otro mito, entonces, es el mito número 2, el mito del empresario. Entonces, bueno, el empresario son muy buenos emprendiendo, son emprendedores, innovadores, tienen ideas impresionantes, pero esto no los hace líderes. Entonces, bueno, estos empresarios, ¿qué pasa con el empresario? Ellos pueden identificar las oportunidades y entrar en ellas. Otra cosa que pueden hacer es ver la necesidad, ver una necesidad, atacarla, suplir esa necesidad, pero la suplen para generar ganancias. Y ahí, o sea, esto es muy bueno porque es lo que hace también un empresario. Pero muchas veces estos empresarios no tienen la capacidad para dirigir personas. ¿Y qué hacen? Buscar a alguien, a un par, a una persona que sí tenga esa conexión con la gente, que sí pueda dirigir
dirigir a las personas. Entonces, este es el mito del empresario. Muy buenos emprendedores, innovadores, gestionan, identifican, pero no necesariamente tienen seguidores, no necesariamente las personas quieren seguirlos. Listo, el mito número 3, y bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntame cómo vamos hasta acá, si tienes preguntas o si hay algo que también tú puedas compartir, por supuesto que lo puedes hacer. ¿Listo? Bueno, vamos con nuestro tercer mito. Y vamos también empezando a clasificar en dónde nos estamos moviendo, si eso hace parte de nuestro liderazgo y necesitamos empezar a trabajar en esto, empezar a quitar esa idea que hemos tenido del liderazgo. El tercer mito es el mito del conocimiento. Entonces, bueno, no sé si has escuchado la frase que el conocimiento es poder. Y bueno, esto dentro del liderazgo esto no funciona realmente así. Sí es importante que un líder tenga conocimiento, por supuesto lo debe tener y si no tampoco puede liderar, pero se conoce que en muchas no sé, organizaciones, universidades, grandes universidades tienen los mejores filósofos, investigadores, son muy buenos, tienen mucho conocimiento, promueven cosas también impresionantes, pero muchas de estas personas no tienen esa relación con la gente, no tienen la capacidad para liderar, tienen un alto coeficiente intelectual, pero no necesariamente mueven personas, no necesariamente tienen esa influencia. Entonces también miremos si tú has creído que simplemente el hecho de tener conocimiento te va a dar liderazgo. Si lo crees, y también me gustaría escucharte si es algo que tú has creído, si ha estado dentro de esos mitos del liderazgo o si te mueves ahí. ¿Listo? Entonces no necesariamente porque el conocimiento no hace al líder. ¿Listo? Ese es nuestro mito número 3. El mito del conocimiento. El conocimiento no necesariamente hace al líder. Hay otro mito y es el mito del precursor. Entonces, este mito normalmente lo vemos en algunos deportistas, ¿sí? En algunos deportistas porque son muy buenos en lo que hacen, pero detrás de ellos sí hay líderes. Entonces, no sé, pensemos en esa persona que pisó por primera vez la cumbre del Everest. Entonces, claro que nos motiva, no a todo el mundo, pero hay personas que se ven motivadas por esa hazaña, por eso que él hizo, a querer hacerlo, pero no necesariamente este hombre se convirtió en un líder para ellos. Incluso detrás de estas excursiones, de esto que este hombre hizo, hubo un líder, una persona que lo dirigió, una persona que lo ayudó, que lo mentalizó, un coach detrás de esto. Incluso él después tuvo otra excursión en donde también estuvo un líder presente, pero nunca se convirtió en un líder. Nunca fue ese líder, esa persona que la gente quiso seguir, no tenía ese tipo de seguidores, simplemente la gente a muchas personas lo que le gustó fue esa hazaña que él hizo para querer hacer lo mismo, pero necesitaron de otros líderes y personas que también estuvieran ahí con ellos, guiándolos en cómo hacerlo, porque este personaje no se convirtió en un líder. Listo, ese es nuestro cuarto mito. Eres precursor, pero no necesariamente líder. Hay cosas que promueves, pero no necesariamente tienes esa influencia, no necesariamente conectas con la gente. Cuarto mito. Listo, ahora vamos con el quinto mito y es el mito de la posición.
Entonces acá, bueno, algunos han hablado también de temas de posición. Bueno, es una persona que influencia porque tiene posición, puede que sí, pero también puede pasar que no necesariamente porque tengamos un título seamos líderes. Y han habido muchos casos dentro de las organizaciones de verdaderos líderes que perdieron su título, tuvieron que salir de esa organización, pero una vez que salieron de la organización hubo personas que se fue con ellos. Se fueron con ellos, ¿por qué? Porque estas personas eran verdaderos líderes y tenían influencia también en ellos. Incluso ha pasado también que no solamente las personas que trabajan con ellos, sino grandes cuentas dentro de esas organizaciones, compañías, han tomado la decisión de salir con ellos porque porque en él encontraron un líder. Entonces, ese es el mito de la posición. La posición tampoco hace al líder. Tenía una posición, salió de esa empresa, pero las personas no siguieron en la organización, sino que se fueron detrás de un líder, no solamente empleados, sino también grandes cuentas de esa organización. Bueno, esto es hablando de algunos mitos que se conocen y con los que se tiende a confundir lo que realmente es el liderazgo. Entonces acá también me gustaría leerte cómo vas hasta acá, te hace sentido esto, estos mitos. John Maxwell habla dentro de las 21 leyes del liderazgo de estos mitos que se conocen, pero existen muchos más mitos en donde se confunde lo que es el liderazgo. Y si tú conoces otro mito, me gustaría que lo pusieras acá y poder leerte también, que lo puedas compartir con todas las personas que están en este momento conectadas. ¿Qué mitos has tenido dentro del liderazgo? Si de pronto hiciste clic y dijiste, este es un mito en el que yo tiendo a moverme, y como te dije, yo también me he movido con estos mitos y me he dado cuenta que esto no funciona. Esto realmente no es el liderazgo, y el liderazgo se trata de las personas, se trata de la gente. Entonces, bueno, me gustaría leerte acá si tienes algún otro mito del liderazgo. Cuéntame si tienes otro mito de liderazgo o si hay uno de ellos en el que tú te hayas estado moviendo o confundías la posición con el hecho de tener influencia. Entonces, aunque claramente puedes tener posición y también tener influencia, tener seguidores. Esto en las organizaciones no es tan fácil de detectar porque tú puedes ser el líder en esa organización, tener un título, X título, y tener personas a tu cargo. Pero pasa algo en las organizaciones, y es que las personas parece que te siguen y hacen lo que tú les pides. ¿Por qué? Porque hay algo que está en juego, y es su salario. Entonces ahí tú realmente no podrías ver la verdadera naturaleza de tu liderazgo, porque hay algo que retiene a las personas ahí, y es, en este caso, su sustento, su salario, lo tienen que hacer. Entonces muchas veces no es tan fácil de poder identificarlo, y más adelante sí te voy a contar un poco cómo podemos identificar si realmente tú tienes influencia o no, independientemente del título o la posición que tengas dentro de la empresa. ¿Listo? Bueno, ahora vamos acá. Me gustaría también, déjame ver acá qué necesito. Bueno, quiero compartir contigo también algunos factores que se mueven para esta ley, pero acá quiero preguntarte algo, y es, tú te has preguntado por qué algunas personas emergen como líderes, que es muy fácil, y tú dices, pero ¿cómo lo hace? Y están allá, emergen como líderes, mientras que otros no lo hacen, sin importar
cuánto se esfuercen por estar ahí, cuántos se esfuercen por querer estar ahí o, sí, o por tratar de estar en una posición de liderazgo. Entonces te has preguntado eso porque a algunos se les facilita más, porque algunos emergen rápido y otros por más de que se esfuercen no lo logran. Bueno, Karen dice, confundía liderazgo con conocimiento y dependencia con las personas de autoridad en mi vida. Bueno, sí, realmente esto es algo que nos suele suceder y que incluso nosotros mismos también, ustedes como líderes, han visto a personas con mucho conocimiento y dices, wow, qué gran líder, y no necesariamente. Ya si te empiezas a analizarlo, te das cuenta que no necesariamente esto los hace líderes. Y dependencia con las personas de autoridad en tu vida, precisamente, y ver esa dependencia, por qué se da. Porque tienes que cumplir con esta persona, porque hay algo que te está ligando. Entonces, como puse el ejemplo del salario, pero si te das cuenta, realmente esta persona emerge esa influencia o simplemente tiene una posición y tú tienes que hacer porque hay algo que tú estás cuidando. Entonces esto también para que lo podamos analizar si ese es tu caso, y también como líder, no solo esas personas que tú crees que estaban influenciando en ti, sino tú también como líder, qué es lo que estás causando en las personas o por qué las personas nos siguen, y si nos siguen o no, y ya vamos a ver un poco más de esto. Listo, entonces para responder a esa pregunta que te hice, porque unos se emergen más que otros y los otros por más de que se esfuerzan no lo logran, existen varios factores y que juegan un papel muy importante. Y estos factores que te voy a hablar, bueno, John Maxwell los explica también en detalle, y acá vuelvo a contarte para los que se están conectando que voy a estar hablando de las leyes del liderazgo, basadas en las 21 leyes del liderazgo de John Maxwell, porque es un material que tengo la autorización para darlo, porque estoy certificada con la escuela de John Maxwell, y esto para ti no tiene ningún costo, así que aprovecha también la oportunidad de poder conectarte, de poder conocer un poco más de esto para que puedas también transformar en tu liderazgo. Y esta es la idea, este es un nombre también que influencia a nivel mundial, y el objetivo de este hombre, bueno, el propósito de este hombre es generar valor a las personas, es que otros también puedan crecer y puedan a la vez que así como transforman en sus vidas, en su liderazgo, puedan transformar en el liderazgo de otros. Y yo me uno también a esa visión, porque sí quiero transformar en mi liderazgo y quiero también que tú lo hagas, que tú puedas transformar en ti, en tu liderazgo personal, pero también en tu liderazgo laboral, en ese lugar en donde trabajas con personas. En la ley del tope hablamos un poco acerca de si eso que estabas haciendo era realmente tu pasión, porque si no lo es, posiblemente ibas a frustrar a las personas de tu equipo. Entonces eso también es una responsabilidad. Listo, entonces vamos a ver algunos factores, esos factores importantes que juegan ese papel dentro de esta pregunta que te hice. Entonces el factor número 1 tiene que ver con el carácter, un factor en el que todo líder necesita trabajar. Carácter, ¿con qué está relacionado el carácter? Con quiénes son los líderes, quiénes somos, quién eres. Entonces el verdadero liderazgo siempre va a comenzar desde nosotros, desde nuestro interior. Entonces no sé si de pronto muchas veces has estado peleando porque qué pasa contigo que no logras, discúlpame acá. ¿Qué pasa contigo no, mentiras, qué pasa con las personas
que no te obedecen, porque bueno, yo hice una encuesta a algunas mujeres empresarias y decían, no, es que la gente no hace caso a lo que uno les manda, no, o sea, uno les dice qué es lo que tienen que hacer y ellos no lo hacen, y usaban la palabra les manda. Entonces muchas veces, no siempre es así, pero muchas veces nos vemos envueltos en esto, peleando con la gente, cuando realmente los que necesitamos trabajar somos nosotros. Los que necesitamos empezar a promover en nuestro liderazgo somos nosotros, y esto está relacionado con el carácter. El carácter es un componente de nuestra personalidad. La personalidad está compuesta por carácter y temperamento. Entonces, de estos dos hay uno que se puede modificar, que se puede moldear, y es nuestro carácter. El carácter, a medida que lo vamos moldeando, que lo vamos trabajando, va a pasar algo con el temperamento, y es que este va a empezar a ser mucho más puro. Vamos a poder tener más claridad para poder encontrar nuestra esencia, quiénes somos realmente nosotros. Entonces es un juego, pero el que se puede modificar es el carácter. En qué cosas en tu carácter tú necesitas también trabajar, porque hay personas que han trabajado tanto su carácter que siempre traen más y más seguidores y más personas, y uno dice, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué? Por la profundidad de su carácter. Ahí, bueno, ahí vemos un ejemplo como Billy Graham es uno de estos hombres que atrae más y más seguidores. Entonces ahí quiero que pienses en qué cosas tú sabes que necesitas trabajar dentro de tu carácter, y si lo sabes y llevas mucho tiempo ahí y no has hecho nada, bueno, si tu intención es transformar tu liderazgo, si tu intención es transformar en la vida de otros, creo que si no empiezas a tomar acción, no va a ocurrir absolutamente nada. No va a pasar nada contigo, pero tampoco va a pasar nada con esas personas a quienes lideras. Entonces, carácter, ¿quiénes somos? Listo, y ahí empieza a escribir, no sé, qué cosas de tu carácter. Si eres una persona demasiado reactiva, yo te conté que en una empresa en la que estuve trabajando, bueno, conocí a una mujer. Ella no era directamente mi jefe, pero sí tenía un tema en su carácter que hoy entiendo, pues que no estaba trabajado, y atropellaba a la gente, dañaba a la gente. Y normalmente así pasaba, ya como que la conocíamos también, que ella era así, pero dañaba a la gente. Entonces también revisa si tú, no sé, si de pronto tú como líder, porque acá quien está trabajando eres tú, si tú como líder te has visto envuelta en esto. Y acá, bueno, cuéntame si quieres compartir también ¿qué cosas te gustaría empezar a trabajar en tu carácter con tu reactividad? O temores, de pronto los mismos temores o las mismas inseguridades hacen que tú pongas una barrera y bloquees las relaciones con las personas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué hice? Ya. Listo, ese es el primer factor. Listo, hay otro factor importante, y es el factor de las relaciones. Las relaciones están ligadas con a quién conocen. ¿A quién conoces? ¿Sí? ¿A quién conocen los líderes? Entonces, ¿a quién conoces? Dijimos carácter, ¿quiénes son los líderes? Relaciones, ¿a quién conocen los líderes? Entonces, bueno, en este tema de las relaciones es importante porque hay algo que John Maxwell dice, y es que usted solo es líder, primero, si tiene seguidores, y eso siempre requiere de relaciones. Esto siempre va a requerir de relaciones. Incluso dice que el liderazgo está ligado a las relaciones, y dice, me atrevo a decir que toda la base del liderazgo son las relaciones.
Entonces, ¿cómo es tu habilidad para hacer relaciones? Si no la tienes, eso es algo en lo que necesitamos trabajar, y miren, y acá en este tema de las relaciones, yo solía poner mucha barrera en mis relaciones con las personas en general, porque creía que esto también me daba autoridad, como no dar tanta confianza, era lo que yo creía, pero esto está errado. La gente tiene muchas veces miedo a hacer relaciones, a conectar con los otros, porque creen que van a perder su autoridad y todo lo contrario. Entonces, arriésgate más acá en este tema de las relaciones y es para arriesgarnos. Si nunca tal vez lo has hecho, no es para ti fácil relacionarte con las personas, necesitamos empezar a hacerlo. Porque, bueno, acá John Maswell también habla que necesitas, a todo lugar donde tú llegues, necesitas empezar a entablar relaciones suficientes, buenas relaciones con la gente adecuada, porque de un momento a otro, si es en tu organización, vas a empezar a trabajar en esto, pero puedes llegar a ser un verdadero líder dentro de una organización cuando empiezas a promover tus relaciones. Entonces, bueno, este es otro punto importante. Las relaciones es la base del liderazgo y bueno, acá había algo que también él decía y es que John Maswell dice, la gente no te va a seguir si no se lleva bien contigo. Si la gente no se lleva bien contigo, no te va a seguir, no vas a tener influencia. Y yo leía esto y digo, bueno, qué reto, porque a veces no queremos pues tampoco llevarnos bien con todo el mundo y hay personas incluso con quienes no compaginamos, no conectamos, incluso puede ser tu líder, tu jefe, bueno, en donde trabajas, que estén esas personas. Y seguro que si no tienes buena relación con esas personas, es porque son personas que no influencian en tu vida, que no, o sea, para nada tienen influencia en tu vida y a ti no te interesa. Entonces ahora pensemos en esas personas que así como tú lo estás viendo y tú dices no me interesa, qué personas también afuera están diciendo no me interesa tener, no me aporta, todo lo contrario, me quita, me roba. No puedo no puedo promover ni siquiera, no puedo promover mi liderazgo porque esta persona no me lo permite. Entonces seguro no es una persona que influencia en tu vida, pero ahora pensemos en nosotros si esto lo estamos haciendo con la gente. Y yo sé que o sea, en nuestro proceso, en nuestro caminar, hemos tenido esos momentos en donde hemos cometido también estos errores y como te dije, este tema de las relaciones yo ponía siempre mucha barrera. Listo, otro factor importante, entonces hablamos carácter, quiénes son los líderes, relaciones, a quienes conocen los líderes y el siguiente es conocimiento. Conocimiento es lo que saben los líderes. Entonces ya hablamos un poco del tema del conocimiento, pero esto sí es un factor. No se puede convertir en tu mito en simplemente tener como conocimiento porque esto no te va a hacer un líder, pero es importante la información, que el líder tenga información es importante para un líder, lo necesitamos, es importante para un líder a la hora de comprender los hechos, de saber factores, de, no sé, cosas que están ahí envueltas en medio de lo que tú haces en tu organización. Es importante que tú estudies, es importante para un líder que si tú estás en una organización, estudies la organización, sepas qué es lo que pasa en tu organización o si tú eres una empresaria, pues mucho más porque creo que las personas que están, que emprenden, que son empresarios y tienen su propia empresa, lo van a tener que hacer mucho más. Van a tener que dedicar mucho más tiempo para esto. Entonces sí es necesario que el líder tenga conocimiento, pero recuerda que esto solo no hace al líder. Entonces, ten conocimiento, pero no olvides el tema también de las relaciones. No se puede ser líder sin el conocimiento tampoco. Bueno, este es nuestro tercer factor. Entonces, carácter, quienes somos, relaciones, a quienes conocemos, conocimiento, lo que sabemos. Otro factor importante para trabajar en nuestra influencia es la intuición.
Entonces, bueno, este tema de la intuición está relacionado con lo que sienten los líderes. Bueno, este no es tan fácil de pronto de interpretar, pero la intuición dentro del liderazgo va mucho más allá de ese dominio de datos, de simplemente conocer datos, va más hacia cosas intangibles, cosas que la gente dice, ¿qué tiene este personaje? ¿Qué es lo que tiene que me conecta y yo quiero? Entonces, esto, tener esa intuición también hace que tú puedas desarrollar otras habilidades, pero esa intuición se da también a medida que tú trabajas con las personas, a medida que te interesas por ellos, a medida que vas empezando a conocer también muchas cosas como tal del ser humano, vas empezando también a adquirirla, pero también tiene mucho que ver lo que cree el líder. Está relacionado con sus valores, con su integridad. Esto es importante también al momento de liderar, y como te dije, es algo que es intangible. Listo, es algo intangible, y para este tema en la siguiente ley voy a poder como ahondar más en esas cosas intangibles para que tú las puedas entender mucho más, pero que sepas que hace parte de un factor de liderazgo importante para empezar a trabajar en nuestra influencia. Listo. Otro factor es el factor de la experiencia. Entonces, bueno, en este factor de la experiencia está relacionado con dónde han estado los líderes. Entonces, bueno, posiblemente tú tengas experiencia, y esto es importante, que tú no menosprecies esos lugares en donde tú has estado, porque esto te va a permitir adquirir experiencia, y la experiencia te va a ayudar también a la hora de influenciar, a la hora de entrar también con tus seguidores. Por lo menos no quiere decir que te haga un líder, pero por lo menos te va a dar la oportunidad para que las personas te conozcan, para que las personas te den oportunidad. Entonces, en este tema de la experiencia, de pronto hay personas, y que hablábamos también en la ley del tope, que se ven con ese tope porque la edad, es que no tengo la experiencia, es que acabo de empezar a trabajar con un equipo. Perdón, acabo de entrar con un equipo y no sé cómo manejar este equipo, no sé cómo dirigir a este equipo, a estas personas. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia. Y bueno, esto es una excusa realmente, porque finalmente posiblemente haya personas que tengan más experiencia que tú, pero recuerda que todos empezamos una vez sin la experiencia, sin el conocimiento, o sea, no sabíamos, empezamos desde ahí y tuvimos que empezar a trabajar para adquirir esa experiencia. Si tú no lo haces hoy, pues no la vas a adquirir nunca. Si te quedas en el temor, no, pero qué susto, mejor evado esa responsabilidad, no quiero trabajar con personas porque no lo sé hacer, no he tenido la experiencia. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no es ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y la experiencia pues también se adquiere. Entonces no pierdas la oportunidad, toda oportunidad que tengas, aprovéchala, da ese primer paso, y si no, nunca la vas a construir. Esta es una oportunidad para mí también de adquirirla, de más adelante decir, he tenido la experiencia en temas también de liderazgo. Un día tuve que arriesgarme, no era fácil para mí trabajar con personas, yo creo que para nadie, o sea, empezar a trabajar con personas es fuerte. Y ojo, ahorita te voy a hablar de otro tipo de organizaciones en donde realmente tú vas a poner a prueba tu liderazgo, si realmente ese liderazgo es natural, o simplemente ese liderazgo se da porque hay algo que te detiene ahí. Listo. Vamos a repasar los factores. Entonces, factor importante: carácter, relacionado con quiénes somos; relaciones, a quienes conocemos; conocimiento, lo que sabemos, es importante; intuición, lo que sentimos; experiencia, dónde hemos estado. Y vamos con otro factor, y este factor es el factor de los éxitos
del pasado. Ese es otro factor y este factor está relacionado con lo que han hecho. Recuerda que experiencias es en donde el líder ha estado, esos lugares en donde el líder ha estado, y éxitos del pasado, lo que han hecho. Y bueno, estos están un poco relacionados. Porque bueno, en de los éxitos del pasado, pues nada convence mejor a los seguidores que un buen historial. Pero igual, así como en el de experiencia, un día llegamos en cero, podemos empezar a trabajar en esos éxitos, en esas cosas que queremos conseguir, en eso que vamos a hacer también para otros y empezar a promovernos. Y acá quiero también que tú hagas un alto y pienses en esos éxitos del pasado. ¿Cuáles han sido tus éxitos del pasado? Y no importa que te tengas que ir bien atrás, no importa si tienes que ir allá a la universidad, al colegio, no importa. Busca esos éxitos del pasado, porque esto te va a dar mucha información también y puedes empezar a notar en dónde tú también tienes influencia, de qué manera la tienes, entonces, qué es lo que has hecho. Y no menosprecies nada, no dejes nada por fuera, porque esto es importante. ¿Listo? Entonces piensa ahí qué cosas has hecho. Y si tú dices, no he hecho nada, que no creo, créeme que no creo que tú no hayas hecho nada, siempre hay algo que nosotros podemos aportar a otros. Somos seres humanos, todos un mundo diferente, pero siempre hay algo que vamos a poder dar, vamos a poder dar a otros. Entonces piensa en esos éxitos del pasado, porque te va a ayudar a construir esa historia. Y cuando menos pienses, estás enfrente de esas personas, enfrente de esos seguidores. No te dé miedo también abrirte con ellos, abrirte a contar de tu historia, a contar también de lo que ha pasado contigo, que eres un ser humano como ellos, porque normalmente las personas temen, ¿no? Como lo ven al líder allá como inalcanzable, o todo lo contrario, con barrera, y no es fácil para las personas poder acercarse. Entonces piensa en esos éxitos del pasado. Estos factores que te estoy hablando, por favor, anótalos, porque vamos a hacer un ejercicio para cerrar y para que tú puedas hacer este análisis para ti y sigas trabajando en tu liderazgo. Entonces, carácter, quiénes somos; relaciones, a quienes conocemos; conocimiento, lo que sabemos; intuición, lo que sentimos; experiencia, relacionado con en dónde hemos estado; éxitos del pasado, lo que hemos hecho. Y mira, te vas a sorprender cuando empieces a escribir también esto que te estoy diciendo, porque vas a poder aclarar mucho de tu identidad, de quién eres, cómo puedes mostrarte también a los otros transparente, sin necesidad de poner máscaras o alguien que tú no eres. Y tranquila, a mí me pasó, he salido también de esto, he trabajado en mis áreas también, en mis diferentes áreas he trabajado con esto para seguir promoviendo también mi liderazgo y poder ayudar a otros que también han estado o han pasado por cosas que posiblemente yo he pasado. Entonces tú lo puedes hacer también. Y vamos con el último factor, y es capacidad. Yo no sé si ya me ven muy oscura. Capacidad. Entonces, bueno, en capacidad, este factor está relacionado con lo que podemos hacer. Y esto es básico para que nuestros seguidores nos sigan, nuestras capacidades, lo que podemos hacer. Entonces, esta es una de las razones principales por las que las personas nos escucharán. Nos escucharán, pero también nos reconocerán como sus líderes o como sus líderes. ¿Listo? Las capacidades, lo que nosotros podemos hacer. Entonces acá importante, escríbelo también, qué es eso que tú sabes que puedes hacer, que lo haces muy bien,
y que tus seguidores te reconocen también por eso. Recuerda que no estamos capacitados para hacerlo todo. Hay cosas que podemos aprender, pero no necesariamente tenemos que saberlo hacer todo. Esto también es una falla del líder, que pretendemos hacer eso. No quiero aparecer, no quiero estar aquí, o necesito saber hacerlo, y si no me puedo promover como líder, no sé. Entonces acá no, importante que tú puedas identificar lo que puedes hacer y todo es válido. Tú no haces las mismas cosas que yo hago, ni yo las que tú haces, entonces tú eres único, y acá empieza a escribir cuáles son tus capacidades, eso que tú haces, que lo haces bien y que tu gente, que las personas que están a tu alrededor te podrían seguir por esto que tú haces. Entonces identifica y escribe qué es eso que tú puedes hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hemos hablado de factores, de esos factores que juegan un papel importante a la hora de promover la ley de la influencia. Entonces, no sé si tengas preguntas acá, si estés pudiendo identificar cosas contigo. Acuérdate que este entrenamiento es para ti, es gratis, no estamos, o sea, miren, estamos en vivo acá por YouTube. Bueno, yo no sé qué pasó hoy, que no se logró, pero bueno, esto es para ti, es para tu crecimiento. Recuerda que esto no va a quedar guardado solamente por algunos días, para aquellos que sé que no podían conectarse a esta hora, pero lo van a poder ver en esta semana, o si tú quieres después verlo y tomar más apuntes, lo puedes hacer, porque esto es para ti. Aprovéchalo, y mira que no te quedes solo con el conocimiento. Lo mismo cuando leemos libros, a veces estos, digamos, este libro de la ley, este autor, John Maxwell, y líder, él puede sacar una cantidad de libros y la gente los lee, pero simplemente se quedó con el conocimiento y no lo llevamos a la acción. Entonces la idea es que empecemos a llevarlo a la acción, y por eso se da este espacio, que tú puedas escribir, que puedas empezar a identificar, bueno, qué pasa conmigo, cómo puedo promover esta ley de la influencia en mi vida, porque acuérdate que la verdadera medida de liderazgo es la influencia. Si tú no influencias, no lideras. Y pues si tú estás liderando, estás influenciando a las personas, pero acuérdate, si no influencias, no lideras. Y hay algo que dice John Maxwell, y es que si una persona cree que está liderando, pero no influencia, no tiene seguidores, está solo paseando. Estás paseando, conocemos personas también que están paseando, o realmente tú sí estás interesado en generar esa influencia porque quieres generar transformación en otros. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta acá con los factores? Con estos factores, ¿te hacen sentido? ¿Te identificas y dices, sí, es algo que yo estoy trabajando, que ya lo he venido trabajando, o definitivamente hay alguno que dijiste, yo tengo que trabajar? Y escríbeme ahí, por favor, en esos factores que tú anotaste, en cuál necesitas empezar a trabajar, cómo lo puedes optimizar para poder mejorarlo, y pues mejorar esa calificación, eso que te va a ayudar a promover tu influencia. Listo. Entonces, bueno, acá terminemos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, hablando de la ley de la influencia, cómo podemos ganar influencia? ¿Cómo puedes? Ya vimos algunos factores que esto te va a servir, pero te lo voy a resumir, todo eso que hemos hablado, te lo voy a resumir así, cortico. ¿Cómo podemos generar esa influencia? ¿Cómo lo podemos aprender? ¿Cómo desarrollamos esa influencia en la vida de los demás? ¿Cómo podemos desarrollar esa influencia en la vida de los demás? ¿Quieres saberlo? Déjame saber si quieres saberlo. Dice Melissa, recordar los éxitos, no los valoro tanto. Wow. Y eso es muy cierto, Meli. Eso es muy cierto, y créeme que no eres la primera. A mí también muchas veces me ha pasado, a veces que reviso algunos éxitos y digo, esto es real, y no los valoro.
Ay, creo que me quedan 19 segundos, 18. Bueno, ahorita la cierro y termino con respondiendo esta pregunta: ¿cómo ganamos influencia? Y te lo voy a resumir todo esto que hemos hablado en una frase pequeña y con esto cerramos, pero ya se va a cerrar, entonces ya me vuelvo a conectar en las personas y te lo voy a resumir de esta manera. Es muy sencillo. ¿Sabes cómo? Puedes generar esa influencia en los otros, en la vida de otras personas. Muy sencillo, y es al agregarles valor de manera intencionada. Al agregarles valor de manera intencionada, esa es la manera en la que nosotros podemos generar influencia en las otras personas. Genera valor en la gente y vas a poder hacer que esta ley de la influencia opere en ti, opere en tu liderazgo, opere en tu liderazgo, no sé, laboral, personal, en donde tú también tengas ese contacto con personas, en todo. Si tú agregas valor intencionalmente a la gente, y mira lo que escucho y lo que te digo, perdón, intencionalmente a las personas. Cuando digo intencionalmente es que vas a tener que pensarlo, vas a tener que usar tu mente consciente, lo vas a hacer consciente. Voy a generar valor a la gente. Y acá, para esto es importante que todos los días en la mañana te levantes y pienses: ¿a quién puedo generarle valor hoy? ¿Con qué personas me voy a reunir? ¿Con quién me voy a ver hoy? ¿Y de qué manera yo puedo generarle valor a esa persona? Porque en eso se resume toda la ley de la influencia. Por supuesto, todo lo que hemos visto es valioso que tú lo empieces a trabajar, pero se resume en que podamos generarle valor a las personas. Hay algo que te voy a decir acá, y es que te dije inicialmente que cuando estamos en una organización y está de por medio que te paguen un sueldo, pues ahí tú no vas a poder identificar si realmente pues no del todo vas a poder identificar si realmente tú eres una líder que tiene influencia, porque las personas pues principalmente también están por su sustento, por ese salario. Así que hay un amigo de mi mentor, sino que se me va el nombre de él en este momento, pero él dice que si tú quieres poner a prueba tu liderazgo, quieres saber si realmente cuál es la naturaleza de tu liderazgo, entonces lo que tienes que hacer es servir en una organización en donde tú no vas a recibir pago por esto. Entonces ese tipo de organizaciones en donde hacemos voluntariados, en donde servimos sin esperar un pago a cambio. Entonces, no sé, él nombra como en tu iglesia local, puedes hacer un servicio en alguna fundación. Allí es en donde tú vas a poner a prueba realmente si tienes influencia o no, porque pues tú no estás ahí por un salario, y allí vas a poder poner, él dice, si tú quieres probar si una de esas personas, esos líderes que tú tienes dentro de tu organización realmente es una persona que tiene influencia, llévala a una organización en donde ella pueda prestar un servicio voluntariado, y no sé, un servicio, como te dije, en su comunidad, en una comunidad en donde él no va a recibir un pago, y allí vas a poder tener esa respuesta: influencia o no influencia. Y es cierto, yo te he contado en algunas masterclass o acá en la clase pasada que yo siempre me he movido en el tema de los voluntariados, el servicio. Desde que estaba en el colegio siempre me he movido ahí, pero no siempre fui una persona que tenía influencia. Esto creo que lo vine a entender. Yo simplemente estaba ahí como, bueno, ¿a quién hay que ayudar? No, esto es intencional. La influencia se gana, la influencia no es algo que, no es un título que te da, no se otorga, no se nombra, la influencia se gana. Entonces, por eso, esos son los lugares en donde podemos poner a prueba realmente si tenemos influencia, o si alguna persona de tu equipo
tiene influencia. Y bueno, no es fácil. Yo presto un servicio también voluntariado con mujeres, con mujeres y hombres profesionales. Y bueno, no es fácil porque yo quisiera que todos fueran mis seguidores y acuérdate que es realmente un seguidor, pero no necesariamente es así. Entonces sí tenemos que trabajar por esto y ganarnos esa influencia, ganarla y hacer que esas personas realmente sean influenciadas. ¿Por qué? Porque les estás agregando valor. ¿Listo? Y otro lugar en donde sirvo es con niños, un servicio voluntariado también con niños, y allí sí que es, wow, ese es un reto muy grande, el servir con niños. A veces uno cree que es fácil y, ay, los niños te hacen caso en todo. No, no, tú necesitas influencia también con ellos para poder, y creo que más con ellos, para saber si realmente tú puedes liderarlos. Entonces esos son los retos, te invito a que lo hagas. Si tomaste nota de los factores, de cada uno de los factores, por favor, al frente de cada factor pon de 1 a 10. Si tú consideras que ese es un factor en el que tú necesitas trabajar, entonces uno es como que casi nada porque lo manejas, te mueves ahí, y 10 es porque definitivamente es un factor en el que no te estás moviendo y necesitas empezar a atacar. Entonces pon los números ahí, y esto lo vas a hacer ya en tu casa porque ya vamos a cerrar, pero lo vas a hacer, por favor, hazlo. Pon un número al frente. Yo acá puse algunos números, este ejercicio lo volví a hacer, pero ya subieron los números. Antes estaba ¿qué? Perdón, ya bajaron los números, sí, porque antes ya era como al tope que lo necesitaba trabajar. Entonces, y empieza a pensar cómo puedes utilizar mejor estos factores, ¿sí? ¿Cómo los puedes optimizar? Escríbelo ahí al frente de esos números que dijiste como, uy, este es en el que menos me muevo o en el que casi no trabajo. Entonces, vas a poner cómo lo puedes optimizar. Y en tercer lugar, este es un reto, si tú lo quieres hacer, si de verdad quieres transformar también en la vida de otros y generar valor en otros, si esa es tu intención. Si no, pues chao, porque tú estás, como dijo John Maxwell, estás de paseo, no te interesa la gente. Entonces, si te interesa, el reto es busca una organización en donde tú puedas trabajar de manera voluntaria. Y créeme, yo tengo muchos amigos y creo que por acá hay gente también, clientes míos que trabajan en sus organizaciones, pero adicional tienen un servicio voluntariado, sirven en algún lugar. Entonces, si tú sirves en algún lugar, no estamos hablando de tu organización porque allí recibes un pago, estamos hablando de un lugar en donde tú puedas hacer un voluntariado. Entonces, el reto es buscar un lugar en donde tú puedas servir, hacer un voluntariado. Y bueno, escoge algo obviamente también que te apasione, lo puedes hacer, algo que te apasione, en donde tú te sientas identificado, no sé, algún comedor escolar, algún lugar en donde tú también puedas ayudar y de qué manera con lo que tú haces puedes ayudar, proyectos comunitarios. Y este va a ser un reto también para empezar a promover tu influencia. ¿Listo? Acá que dice Karen, en este momento de cuarentena, ¿cómo se puede hacer voluntariados? Bueno, sí hay maneras de hacerlo, incluso dentro de lo que yo hago, todo lo hacemos virtual. Entonces sí hay algo importante, y es que tú tienes que buscar la organización, saber ellos qué hacen, qué es lo que ellos hacen y cómo tú puedes hacer en este tiempo también de cuarentena para ayudar con eso, qué proyectos puedes promover, qué cosas puedes empezar a trabajar con ellos para entrar ahí en este tiempo, porque sí los hay, y sé que hay muchas cosas también que se están haciendo, que se pueden promover online, incluso con personas que están en otros países. Entonces busca primero la organización, y de esa manera vas a poder saber, bueno, cómo puedo ayudarles a ustedes, lo puedo hacer. Si no te dicen nada, busca otra organización, pero yo creo que hay muchas, y voy a
también a buscar ese dato de organizaciones en las que puedes trabajar. Hay personas que asisten como a sus iglesias, entonces esas iglesias locales ahí también pueden servir. Temas con niños, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces primero buscar la organización y revisar en qué puedes ayudar con estas organizaciones. Entonces, bueno, vamos a generar valor. Genera valor también a las personas de tu equipo de trabajo, en tu organización. Ellos son también... Si tú puedes ir a mi perfil y buscar la entrevista que hice con Andrea Cano, ella nos muestra cómo ella está en este tiempo también sirviendo y generando valor a su equipo de trabajo y no necesariamente con cosas del trabajo. Del trabajo, de lo que se trabaja en la organización, no, ella está promoviendo otras cosas para poder escuchar a su gente, saber cuál es la necesidad, y lo hace en espacios fuera también del trabajo. Aprovecha para que ellos puedan tener ese crecimiento, porque ella es la líder, pues tiene el título ahí de jefe de este grupo. Entonces, bueno, ella es una líder. Realmente la puedes escuchar ahí para que también puedas ver qué es lo que ella está haciendo y cómo está promoviendo dentro de su organización para generar esa influencia. ¿Listo? Bueno, acá me... Sí, tú me puedes escribir, si quieres escríbeme por interno y yo te puedo dar contactos de lugares en donde también tú puedes buscar a estas organizaciones y saber cómo puedes ayudar allí. Entonces, si quieres, escríbeme por interno y yo te respondo ahí. ¿Listo? Para mandarte el dato. Bueno, cerramos con esta ley de la influencia. Entonces, reto para este tiempo: generar valor. Piensa acá mañana cómo le puedo generar valor, de qué manera, a quién puedo escuchar, cómo lo puedo hacer, cómo le puedo ayudar a esa persona. Y dentro de lo que tú sabes también, créeme que dentro de esas cosas que tú sabes, esos conocimientos que tú tienes, lo puedes hacer también. ¿Listo? Si no encuentras esa organización, Karen, hay personas seguro en tu familia, alguien que está buscando lo que tú tienes, lo que tú les puedes ofrecer, que tú sabes y lo manejas perfecto y es tu pasión. Hazlo, porque esa es una manera de generar valor también dentro de tu familia si no logras conseguir la organización en este tiempo. Y bueno, ahí espero tu mensaje para poderte dar también orientación en esto. Bueno, vamos a cerrar ya la sesión. Un abrazo y vamos a promover entonces en estos 15 días la ley de la influencia, y en la siguiente clase, que es en 15 días, lo vamos a compartir. Listo, vamos a compartir todo lo que ustedes hicieron en este tiempo, en lo que pudieron trabajar y cómo lo trabajaron. Bueno, entonces me despido y voy a finalizar la sesión en este momento. Chao.